El día de hoy hablaremos sobre el tema pobreza y desigualdad. Para llegar al fondo del mismo, definiremos qué es una persona pobre. Pobre deriva de la palabra latín, pauper pauperis, y este de la raíz indoeuropea, po, imperial, producir. Es decir, la persona pobre era aquella que produce poco. La La Organización de pregunta las Naciones siguiente, Unidas si una para persona que es combatir la pobre pobreza en el siglo XXI y produce poco, ¿lo hace por voluntad objetivos propia? que se conocen como los denominados Objetivos del Milenio, que originalmente pretendían alcanzarse en el año 2015. El primer objetivo se refiere a erradicar la pobreza extrema y el hambre. El segundo, la enseñanza primaria a nivel universal. El tercero, la igualdad entre los géneros. El cuarto, reducir la mortalidad de los niños. El quinto, mejorar la salud materna. El sexto, el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades deberían ser erradicadas. El séptimo, la sostenibilidad del medio ambiente. Y el octavo, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Lamentablemente, no todos de estos objetivos se han alcanzado. Desigualdad. Se refiere a un reparto desequilibrado de riquezas y rentas económicamente entre los miembros o grupos de individuos de una comunidad. También se refiere a una situación socioeconómica, no necesariamente a la aprobación de una usurpación privada de bienes y recursos y a recompensa, implicando competencia y lucha. Ahora hablaremos sobre los enfoques de la definición de la pobreza. Existen 5 enfoques. El primero es el enfoque financiero o monetario, que habla sobre el Banco Mundial. Una persona es pobre si gana menos de 3,20 dólares diarios y pobre extrema si gana menos de $1.90. Ahora el económico. Según Casero, de 2005, son pobres las personas que no lleguen a cubrir el costo de la canasta básica. Ahora el biológico. Establece la línea de la pobreza en función del hambre, determinando el mínimo contenido nutricional que debe satisfacer una persona. La desigualdad se plantea la estrecha relación entre desigualdad entre individuos y pobreza. Y como último tenemos la relativista. Establece las diferencias de los individuos respecto al estándar de la sociedad en la que se encuentran. Y esto está muy relacionado al concepto de desigualdad. El estadístico más usado es conocido como el índice Gini. Este fue inventado por el ideólogo y estadístico italiano llamado Conrad Gini, autor de las bases científicas del fascismo en 1927. Desarrolló en 1912 un método para medir la desigualdad de una distribución en su obra Perenbilità e Mutabilità. En ella introdujo el valor de 0 para expresar la igualdad total y el valor de 1 para la máxima de desigualdad. Este método se aplica en el estudio de la distribución de las ciencias de la salud, ingeniería, ecológica, química, transporte, etc. Pero quizás en donde tiene su uso más característico es en el estudio de la desigualdad de los ingresos en economía. El coeficiente de Gini se basa en la curva de Lorenz, que es una representación gráfica de una función de distribución acumulada y se define matemáticamente como la proporción acumulada de los ingresos totales, eje Y se obtienen las proporciones acumuladas de la proporción, eje X. La línea diagonal representa la igualdad perfecta de los ingresos. Como se observa en esta parte de aquí, esta de aquí es la igualdad perfecta de los ingresos. La de aquí es lo que ocurre en una población. Son los datos estadísticos de un estado, denominado la curva de Lorenz. Lo que está tachado en este sentido en rojo representa la desigualdad. Es así que en general el índice Gini correspondería a este dato de aquí y por ende se puede ver la desigualdad con respecto a la recta de la igualdad. Algunos de los factores principales para la desigualdad son los siguientes. En el ámbito económico son ingresos irregulares, insuficientes o falta de pago, endeudamientos o infraviviendas o sin vivienda. En el ámbito laboral son trabajos sin ingresos y demás posibilidades de acceso a rentas, trabajos no constantes o subempleo. En el ámbito educativo son falta de se vienen acceso tres, a condiciones económicas, al optimismo se vienen tres. falta de Nivel de vida, desigualdad, posición económica. Condiciones sociales, se vienen 5, seguridad, exclusión, dependencia, ausencia de titularidad, clase social. Condiciones materiales, se vienen 3, necesidad, patrón de privaciones, limitación de recursos. Mi nombre es Ramiro Herrera y voy a dar mi opinión sobre la desigualdad y la pobreza. Este es un tema que está arraigado desde el inicio de los tiempos, ya que hemos visto los factores que lo ocasionan.
pero también hay factores que pueden solucionar y maneras de solventar en diferentes países. No todos tenemos que ser desiguales, ya que en un país hay muchos recursos y mucha riqueza para poder vivir cómodamente todos y en armonía. La conclusión que he podido extraer del tema es que la pobreza es un fenómeno que puede ser causado por miles de factores, naturales, políticos, sociales. Por lo tanto, ninguna de las personas debe vivir solo el hoy, sino siempre pensando en su futuro, porque uno sabe cuándo le puede tocar este fenómeno que hace mucho daño. Gracias. Siempre es muy importante tomar una postura crítica con respecto a un tema, y más uno de gran relevancia y que sobre todo se encuentra arraigado desde los inicios de los tiempos. En el caso ecuatoriano, nosotros salimos a la calle y vemos día tras día niños, mujeres, ancianos, hombres, personas en realidad que se encuentran en una situación de pobreza o en una situación precaria. Definitivamente esta problemática debería ser asumida por el Estado. Se necesitan implementar políticas económicas, políticas estatales, porque no basta con el voluntariado, no basta con una ayuda superficial. Siempre debemos ir más allá para de este modo poder arrancar el problema de raíz. Si bien es cierto, ya se han planteado ciertos objetivos, necesitamos ir más allá. Necesitamos crear una cultura, necesitamos crear un Estado que beneficie a estas personas. La conclusión que he podido extraer del tema es que la pobreza es un fenómeno que puede ser causado por miles de factores, naturales, políticos, sociales. Por lo tanto, ninguna de las personas debe vivir solo el hoy, sino siempre pensando en su futuro, porque uno sabe cuándo le puede tocar este fenómeno que hace mucho daño. Gracias. Como última conclusión, podríamos decir que en nuestro país el índice de pobreza es extremadamente alarmante. Y, sin embargo, esta problemática en todos los sectores gubernamentales, empresariales y constitucionales mantiene la lucha incesante para proporcionar una mejor calidad de vida a toda la población e igualdad en condiciones. Según Casero, del 2005, son pobres las personas que no lleguen a cubrir el costo de la canasta básica. Ahora, el biológico. Iba tan bien.